Bienvenidos a las clases virtuales de Universidad Rural de Guatemala, al curso de Práctica Psicológica 2 para los estudiantes del séptimo semestre de la licenciatura en Psicología. Semana 15 con la temática Historia Clínica. Compartimos el objetivo de clase, que consiste en generar en el estudiante habilidades y destrezas para identificar y abordar las diversas problemáticas y necesidades psicológicas. Para poder entender una historia clínica, debemos de comprender que es una herramienta indispensable dentro de nuestro trabajo a nivel psicológico, porque a través de él nosotros vamos a recolectar, vamos a llevar todo el proceso de nuestro caso clínico y nos va a permitir conocer los antecedentes del paciente y también poder orientarlos hacia el diagnóstico y también más adelante poder generar el plan de tratamiento correspondiente. Para esto nosotros necesitamos tener en cuenta que no existe solamente un formato único para historia clínica. Existen diferentes formatos, pero sí debemos de hacer la salvedad que existen elementos generales, que existen elementos que por lo regular los va a encontrar en la mayoría de formatos. Para poder conocer cuál es la estructura de la historia clínica, vamos a compartir los siguientes elementos: datos generales, motivo de consulta, queja principal, historia del problema actual, historia personal, familiar, educativa, laboral y sexual. Hacemos la aclaración de que en todas esas historias de vida en las cuales nosotros vamos a indagar de nuestro paciente, vamos a ser conscientes que va a depender mucho del caso clínico. Hay casos clínicos que en algún momento todavía no han aperturado esa área. Por ejemplo, un caso infanto-juvenil puede ser un caso que todavía no tenga aperturado el punto de referencia de vida sexual o de vida laboral. Esa vida todavía no se ha generado, entonces no se puede explorar esa área, pero sí podemos explorar un área personal, un área familiar, un área educativa. Entonces va a depender mucho de la población o de nuestro caso clínico. Existen también instrumentos que nos pueden ayudar a recolectar la información en los diferentes elementos o en las diferentes categorías. En este caso, en la historia personal, podemos apoyarnos o hacer uso de la anamnesis, que nos va a permitir evaluar en algún momento o tener esa oportunidad de indagar sobre esta área. Genograma también, que nos puede ayudar, genograma y croquis, que son dos instrumentos que nos ayudan a indagar en la historia familiar. El siguiente elemento de la historia clínica es la personalidad, y la personalidad de nuestro paciente la podemos también evaluar o podemos contar con instrumentos como el examen mental y las pruebas psicológicas. El elemento número 7 nos hace referencia al resumen y signos de nuestro paciente. Luego vamos a tener el punto de partida de impresión clínica, análisis de caso, que se divide en focalización y jerarquización, un plan de tratamiento, fundamentación teórica, conclusiones, recomendaciones, hojas de evolución y cierre o seguimiento de caso. Vamos a estar nosotros verificando cada uno de estos apartados, cada uno de estos elementos, para que nosotros podamos conocerlos y también saber cómo irlos redactando. Y nosotros en algún momento poder empezar a generar nuestro formato de historia clínica. Lo primero son los datos generales, nombres y apellidos, con la salvedad que se deben de colocar en una forma solamente de iniciales. No nombres completos ni apellidos completos. Vamos a colocar el sexo de nuestro paciente, la edad, los estudios o su nivel de estudio, el origen y procedencia, ocupación, profesión, estado civil, religión y también algunos datos de los progenitores en el caso de casos infantojuveniles. Luego vamos a tener como segundo elemento el motivo de consulta. ¿Y qué es el motivo de consulta? Pues son las razones por las que el paciente ha acudido a consulta. Estas deben de estar escritas de una forma breve y textual, que va a incluir los signos, los síntomas y por lo regular también la fecha en que estos iniciaron. Para el motivo de consulta se va a colocar de una manera breve y textual y lo vamos a colocar entre comillas.
Esto porque lo va a referir a alguien más, porque lo está refiriendo la maestra de la escuela o la maestra del área educativa, porque lo está refiriendo el padre de familia, y en este caso alguien está diciendo que este individuo, que este sujeto tiene una problemática, por lo tanto hace esa referencia de caso. Pero ¿qué pasa si en este caso es referido nuestro paciente? Vamos a tener el motivo de consulta, que es tomado a la persona que lo refiere, y vamos a tener la queja principal. Y la queja principal va a ser lo que nuestro paciente nos diga, cuál considera él que es su problemática, y también va a estar escrito de forma breve y textual y también entre comillas. Para esto debemos de tomar en cuenta que si es un paciente adulto y él ha llegado por su propia voluntad, debemos de tomar en cuenta que no va a existir la queja principal, que el motivo de consulta no las da el mismo paciente. El siguiente elemento de la estructura o de la historia clínica es historia del problema actual. Debemos de evaluar cuál es el impacto de las circunstancias o de la problemática que está surgiendo y cómo ha impactado en nuestro paciente. Así que vamos a escribir de una forma detallada las manifestaciones de esta enfermedad y cuándo iniciaron, según nos relate o nos cuente nuestro paciente, que iniciaron o empezaron a surgir. Debemos de tomar también la cronología de los eventos. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a ver el momento en el que se dio el aparecimiento de síntomas hasta la fecha de entrevista. Es importante establecer el nivel de funcionamiento anterior al problema y cómo el trastorno ha ido interfiriendo en su vida actual, el impacto que ha generado. Cuando ya tenemos la historia del problema actual, nosotros vamos a seguir evaluando o recolectando información de las distintas áreas de vida, de los distintos ámbitos en los que se desenvuelve nuestro paciente. Para ello, nosotros vamos a encontrar la historia personal, la historia familiar, la historia educativa, historia laboral e historia sexual. En el caso de historia personal podemos apoyarnos del instrumento de anamnesis. En el caso de historia familiar podemos apoyarnos del instrumento de genograma y también de croquis, que son instrumentos que nos pueden llegar a fortalecer la recolección de información o el esclarecimiento de estos. Vamos a evaluar también como la siguiente categoría o el siguiente elemento de la estructura, la personalidad. Y vamos a evaluar la personalidad de nuestro paciente desde dos puntos. Una personalidad básica, que son todas las características o es la totalidad de hechos psíquicos y físicos de una persona. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro paciente ya trae esas características, esos rasgos innatos. Es con lo que nuestro paciente pues ha nacido o ya los tiene pues dentro o incrustados dentro de su personalidad, como por ejemplo el carácter, el temperamento, que son propias de un individuo. La personalidad premórbida. Esta hace referencia a los cambios de personalidad repentinos. Esto nos va a marcar o nos puede guiar como indicadores puntuales del comportamiento de la persona. Son aquellos cambios o aquellas actitudes, comportamientos que nuestro paciente ha tenido durante la problemática. Actitudes o comportamientos que no eran dentro o que no estaban dentro de su personalidad básica y que a raíz de la problemática estos han surgido o se han hecho más prevalentes, han prevalecido. El siguiente elemento es el resumen, es la categoría o el elemento de resumen de signos y síntomas. Para poder entender este elemento o esta categoría debemos de tomar en cuenta que los signos pues es todo lo que el terapeuta puede observar en su paciente, no se lo está diciendo absolutamente nadie, es precisamente el proceso de observación del paciente, del terapeuta, quien le permite poder hacer estos juicios. En esto puede evaluar el tono de voz del paciente, la palidez, si se sonroja, si existe una agitación, un exceso de quietud o también de movimiento. Y los síntomas van a ser lo que el paciente refiere que él está sintiendo y va a ser expresado pues por él, como por ejemplo me siento triste, me siento cansado, me siento contento. Entonces aquí nosotros como terapeutas hacemos ese enlace entre signos y síntomas. El paciente me puede hacer la referencia de síntomas de que me siento triste, pero su rostro me dice lo contrario. O me siento alegre, estoy bien,
y su rostro me dice lo contrario. Luego vamos a tener el elemento de impresión de caso. Para tomar este punto de impresión de caso es la percepción que el terapeuta tiene del caso en total, que es una hipótesis de una forma resumida en la cual nosotros más adelante vamos a comprobar a través del punto diagnóstico si realmente nuestra impresión estaba enfocada o estaba totalmente desenfocada. Por lo regular, la impresión de caso debe de estar lo mejor orientada porque es el resumen de todo lo que nosotros hemos ya recolectado de información. Son todos los indicios para poder ya tener una hipótesis previa al diagnóstico. Luego tenemos el elemento del análisis de caso. El análisis de caso tiene la característica de que se divide en focalización y jerarquización. La focalización hace referencia a que se pueden identificar los diferentes problemas del paciente en las diferentes esferas o áreas de vida. Entonces, pero se va a enfocar o va a generar el proceso de focalización. Se va a centrar en el problema principal que puede ser el que esté dañando las demás esferas. Entonces, aquí nosotros tenemos ese punto de referencia. Luego tenemos jerarquización. En el apartado de jerarquización nosotros le vamos a asignar o es la asignación de un criterio comparativo de la importancia de un elemento dentro del contexto general. Cuando nosotros analizamos las esferas y de focalizarlas, las esferas que están afectadas, le vamos a asignar a cada esfera un acuerdo en donde se está originando la problemática. ¿Para qué nos sirve la jerarquización? Para identificar el impacto de la problemática en cada esfera y determinar también en qué esfera es en donde empieza a surgir la problemática. Luego continuamos con el elemento de plan de tratamiento, que para nosotros ya tenemos que conocer, tener el conocimiento acerca de las líneas psicoterapéuticas, de las técnicas psicológicas, para poder ayudar, comprender la problemática, reducir o superar todas las ocurrencias de los sucesos que puedan tener con esta problemática. Nosotros vamos a orientar o vamos a generar un plan pues que ayude a reducir la problemática de nuestro paciente y poder reorientarlo. Otro de los elementos que también se incluyen dentro de la historia clínica pues es la fundamentación teórica, que cuando nosotros estipulamos ya la historia en la línea psicoterapéutica debemos de explicar o de fundamentar por qué vamos a utilizar esa línea psicoterapéutica, cuáles son los métodos y las técnicas que utiliza. Vamos a también a colocar conclusiones y recomendaciones y debemos de tomar en cuenta pues que como en todo proceso o en todo informe deben de estar vinculadas, las recomendaciones deben de estar vinculadas con las conclusiones. Luego tenemos las hojas de evolución, que las hojas de evolución son un formato que me van a permitir ir haciendo el registro de avance y si hubiera también un proceso de retroceso para ir verificando cómo va evolucionando, cómo está funcionando la aplicación, si está siendo eficaz la aplicación de las técnicas y métodos de la línea psicoterapéutica establecida. Y por último, pues el cierre o seguimiento de caso. Cuando nosotros llegamos hasta cierto punto con nuestro paciente de las sesiones ya establecidas, debemos de cerrar el caso si nuestro paciente hemos alcanzado el objetivo con nuestro paciente y si no se ha alcanzado y se considera que el caso debe de tener un seguimiento o se debe de expandir, entonces debemos de generar el seguimiento de caso, pero debemos de fundamentarlo. Con esto estamos finalizando la temática de la semana 15 y pasamos a la sección de preguntas. Pregunta 15.1. ¿Cómo se llaman las razones por las que el paciente ha acudido a la consulta del psicólogo escritas de forma breve y textual? Incluye los síntomas, fecha de inicio. 15.2. ¿Cuál es el elemento de la historia clínica que describe de forma detallada las manifestaciones de la enfermedad, incluyendo fecha de inicio y duración del problema? 15.3. ¿Qué nombre recibe el documento que contiene información relevante sobre la salud presente y pasada del paciente, incluyendo estado de salud actual, enfermedades sufridas hasta la fecha e historia familiar? 15.4. ¿Cómo se llama la percepción que el terapeuta tiene del caso total? Una descripción interpretativa del caso evaluado. 15.5. ¿Qué nombre recibe la categoría que consiste en la aplicación de principios y técnicas psicológicas con el fin de ayudar a otras personas a comprender sus problemas, a reducir o superar esto?
con esto estamos finalizando nuestra temática de la semana 15. Muchas gracias por su atención y por visualizar las clases virtuales de Universidad Rural de Guatemala.